Haciendo la palmada. Vale, y tú das la palmada. 1, 2 y 3. No lo entenderás si te quedas fuera. No soy de ningún lugar, soy de donde quiera. El corazón en Madrid, la mente en la free. Construyendo un legado que otros puedan seguir. Crecí como un soldado, tengo que resistir. Lo hago por los hermanos, lucharé. Muy buenas a todos, aquí en un capítulo más con el podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y este capítulo es especial porque Envasa ha vuelto. He vuelto a la competencia. Recordemos que tiene otro podcast llamado Entre la Fe y el Flow. Suscribiros, os animamos a conocerlo, porque ahí podéis escuchar pues lo que aquí a veces con filtros no dice, pero ahí lo dices totalmente sin filtros. La opinión cruda de Envasa, puedes encontrarla allí. Si eres muy ofendible, mejor no. Bueno, pero estamos aprendiendo también a ser más tolerantes. Y algo especial de hoy no es solo que pasa hasta aquí, sino que por primera vez tenemos a nuestra colaboradora Serena. Llevo esperando esto mucho. Serena, preséntate un poco para que la gente te conozca. Saluda a tus padres, que siempre son... Los pastores Gastón y Rosana Oviedo de Barcelona. Gloria a Dios. Y bueno, trabajo aquí en Misioneña, en JCOM. Tengo una hija increíble, una bebé de 5 meses. Y Santi es mi esposo. Senti Music, podéis seguirle. A ver si algún día le invitamos por aquí. De verdad, que cante. Estaría guay. Vamos a hablar de el culto perfecto. El culto perfecto. Culto perfecto. Un poco la conversación, ¿qué tiene que ver? Secta. Sí, yo... Culto en inglés es secta. Cult es secta. Cult es secta. Pero de esos... alucinógenos. Tuvimos una conversación interesante en mi casa, en la casa mía de Tony, con unos amigos americanos, porque estábamos intentando traducir, o sea, explicar un poquito cómo es para la cultura española normal y tal el tema de la iglesia evangélica. Y entonces Tony les estaba intentando explicar, traducido al inglés, eso de por qué llamamos culto, o porque algunos llaman culto a los cultos, y ellos como, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así? Ya, o sea, ¿por qué culto? Cult es secta. Ya. Entonces, a ver, culto es pues el ejercicio de la reunión, la liturgia del domingo, lo que hacemos juntos para celebrar. Claro, la idea, creo, me parece que viene de culto de dar nuestro culto a Dios, o de, por ejemplo, en los derechos y tal en España pues está puesto como libertad de culto. O sea, el ejercicio religioso es la libertad de culto. Y como estaba muy relacionado con todo lo del franquismo y tal, pues los evangélicos pues hacemos culto, nos juntamos y hacemos culto. Culto. Suena muy formal. Es interesante que en francés se dice misa, la messe. Sí. La misa. La misa es la messe. Incluso en el contexto protestante evangélico se dice la messe. Misa. Bueno, para nosotros es como el momento, ¿no?, de reunirnos, escuchar la palabra de Dios, cantar, alabanzas, música. Y orar unos por otros. Sí, tenemos tiempo para orar unos por otros. Entonces, ¿qué sería vuestro culto perfecto? Culto perfecto. Buena pregunta. Culto ¿A cuántos cultos has ido? Habría que si pudiéramos ver quién es el que más. calcularlo. No. ¿Cuántos cultos has ido y cuántos has producido? ¿Cuándo empezaste a ir a cultos tú? A cultos. Bueno, desde el vientre. Desde el vientre de Buah, mi madre. Desde el vientre de tu madre vas a cultos. Sí. Y más de uno por día a veces. Wow. ¿Y tienes ¿Cuál es el culto más largo 24. en el que has estado? Creo que 3 horas y media aproximadamente. Sí. 3 horas y media de culto? Y no me parece tanto para lo que suele haber, ¿eh? No, ¿Qué pasó en ese culto? ¿Apareció Jesús o qué? Creo que cada cosa es súper extensa. Claro, como mucho de alabanza, mucho de palabra, mucho de... Pero era un culto de domingo. Sí. Wow. ¿Y el más corto? Más corto, creo que han sido los nuestros. Los de la iglesia que estamos cantando la ahora. base. Sí, este último domingo creo que ha sido uno de los más cortos que he estado. Este domingo fue cortito. Una horita. Celebración de Pascua, 1 hora y 10 minutos. Entonces, el culto perfecto para ti tiene que ser largo. No. A ver, creo que
tiene que es que depende de quién lo lleve. Si es alguien, o sea, puede ser totalmente para mí, ¿vale? Casi todo, o alabanza, música, si está bien llevado, y si, no sé, no. ¿Pero qué sería bien llevado? Como... Y abro la pregunta a todos. ¿Qué sería un culto bien llevado? A mí sería un culto que, por ejemplo, tiene una línea. Es decir, que más o menos, entiendo, que sabes hacia dónde está yendo, hacia dónde está apuntando. Como que las transiciones o lo que va pasando tiene sentido. No que es como muy random, no como que cosas desconectadas. Para mí bien llevado es más, claro, eso, como no cosas desconectadas, pero también que la gente que está como, digamos, presidiendo el momento está yendo también. O sea, quien preside la alabanza pues está alabando y entonces vamos todos juntos, o quien lleva la palabra lo está llevando. O sea, como que está presente, ¿sabes? No está haciendo como la performance para mí que estoy como en el público, entre comillas. Ya, pero es muy profundo. el tema de la, pero, claro, porque depende tú. Es decir, yo puedo ir a un culto como espectador, o sea, rollo, pues voy y ver qué me ofrecen, o puedo ir a un culto rollo, soy parte de esta iglesia, soy parte de lo que aquí se está haciendo. Entonces, si yo voy como espectador, pues sí que yo quiero que lo que me ofrezcan de alguna forma tenga calidad, ¿sabes? Claro. Esté bien hecho, el orador hable bien, no sé, quiero algo bien hecho. Hombre, me parece bien que esté bien comunicado o que esté eso, que haya una buena producción. Lo que me parece que a veces pasa es al revés, como que de esa parte es más fácil ocuparnos, pero de la parte de estar presentes o estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo y tal, es como mucho más difuso, mucho más complicado. Como producirlo bien es fácil, bueno, al menos para mí, yo me dedico a eso, no es difícil producir mal, o sea, producir bien, perdón, un culto y que no salga mal en cuanto a un evento. Estaba pensando en otra pregunta, pero... Dale, sí, porque yo estaba pensando que cuál es la tensión entre un culto, o sea, la producción y no sé cuál sería la palabra, pero el dar espacio al Espíritu Santo o dar espacio a aquellas cosas que van más allá de la producción, sino que generan vida, que generan conexión entre los que estamos en la reunión, que genera una sensación de wow, esto es para mí, esto me ha venido bien. Salgo desafiado, salgo renovado, salgo inspirado. No solo salgo rollo, pues he ido a la reunión, sigo con mi vida, sino que salgo tocado, impactado. Oye, yo me acuerdo de ir a iglesias en Estados Unidos y había una cosa que sí que me gustaba, aunque me resultaba un poco extraño, pero es que el culto en muchas de las iglesias duraba cronometrado 1 hora y media, por ejemplo. Y claro, al final del día podías ir a 5 cultos y seguías teniendo tiempo para hacer vida. Y incluso estaba cronometrado, yo que sé, el momento de conexión, de jangueo. Vale, son 15 minutos donde vamos a estar jangueando. Luego son 10 minutos y estaba todo bastante cronometrado. El tipo de iglesias donde, pues eso, hay una plataforma, es más muy numerosa, una iglesia grande. Me gustaba eso que estuviera tan cronometrado. Si era un poco incómodo para mí cómo puedo cronometrar la interacción con gente, porque claro, a veces estoy conociendo a alguien y si quieres ir un poco más allá de la conversación de pasillo, pero a la vez me resultó curioso que lo tenían súper cronometrado, incluso eso, los momentos de interacción eran súper cronometrados. Pero creo que ahí también puede haber un poco un componente cultural, porque es verdad que en Estados Unidos pues la cultura de la productividad, de la eficacia y tal son valores fuertes y cosas que se les dan bien hacer. Yo creo que a veces cuando lo exportamos aquí es donde queda un poco extraño, tan producido para la eficacia en una cultura donde somos mucho más relacionales, de esa forma random. Por eso en Estados Unidos queda bien, o encaja o funciona. Claro. Hombre, no sé si ayuda en algunas a dar algunos espacios de establecer relaciones más profundas. Creo que ahí es un desafío. Pero aquí la gente más o menos es dada a la relación o al quedar, al compartir, al tal. La cosa es cómo hacemos eso en un orden que
no sean 3 horas y media, pero que podemos disfrutar de eso. Totalmente. Claro, yo creo que aquí, por ejemplo, el irte de tapas y tomar algo después del culto es casi normal, es lo esperado. Y en Estados Unidos sí que tenías que agendarlo, yo me acuerdo, tenías que agendarlo de vale, vamos a comer de esta hora a esta hora. Y si te daba tiempo para todo, y luego tenías tiempo para más. Aquí sales de tapas, no sabes a qué hora vas a volver. Vas a volver a tu casa. Es verdad. Sí. Entonces, yo creo... Habla. No, estaba pensando que en lo de la calidad que estabas diciendo antes, claro, yo estoy pensando lo que me está pasando a mí ahora cuando predico, cuando comparto en nuestra iglesia, como quiero prepararlo bien, porque no quiero que sea una comunicación confusa que no se entienda y tal. Pero sí que la calidad ahora mismo, o sea, estoy dispuesta a supeditarla un poco a qué es lo que está pasando en el momento o a dar espacio, a crear un espacio para lo que está pasando. Por ejemplo, puedo hablar con un discurso mucho mejor estructurado, podría hablar durante más tiempo y controlar un poquito más con qué se está quedando la gente, que por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, que es más dar tiempo para que la gente se ponga en grupos y hagan preguntas y hablen de con qué se están quedando, de qué les está llamando la atención o cómo aplicarías eso. Eso a mí me cuesta porque, claro, lo que sale en los grupos no lo puedes manejar. No, o sea, no puedes estar seguro de que va a salir, solo depositar la confianza de que si la gente comparte entre ellos, ahí se puede producir vida de comunidad. Hombre, la participación yo creo que es algo que estaba pensando. Que es clave para mí, para Es que no me gusta utilizarlo como el culto perfecto, porque claro, eso ya te pone en una posición de espectador, entonces no me gusta responder a la pregunta como ¿cuál sería mi culto perfecto? Pero sí creo que nuestras reuniones tienen que tener el aspecto de participación, de poder hablar unos con otros, de poder interactuar unos con otros, que muchas veces creo que se intenta controlar cuando tienes un modelo tan producido. Pues quieres controlar todo y quieres controlar la respuesta, entonces controlas las preguntas que haces desde el escenario, controlas todo y es un poco una estructura muy rígida, yo diría. Yo lo llamo romper la cuarta pared. Cuando la reunión pasa del púlpito, del escenario, al pueblo, a la gente. Para mí eso es un éxito y para mí personalmente es uno de mis objetivos en las reuniones. Que el pueblo sea el que ya marque un poco las riendas de la continuidad que damos a ese mensaje. ¿Sabes? Porque muchas veces lo que tú dices, todo sucede arriba, todo sucede en el púlpito. Desde la alabanza hasta el predicador, todo es... Es desde nosotros hacia vosotros. De nosotros a los vosotros, que estáis viendo. Os enviamos un mensaje, pero al final nosotros cerramos, y ahí se queda todo. Y creo que es interesante cuando... De hecho, con lo de la alabanza yo lo digo mucho. Lo de la alabanza yo digo, el éxito está cuando el pueblo canta. Claro. O sea, en el momento en el que vosotros ya no tenéis que cantar, el momento en el que ya el pueblo lidera la alabanza, ya hemos cumplido nuestro cometido. Estamos aquí para facilitar que la gente alabe, para facilitar que la gente conecte con... Una vez que ya hemos abierto la puerta, el pueblo camine. Por ejemplo, la alabanza de que el pueblo camine, o sea, valoramos ir juntos, disfrutar juntos, como... Es que no sé si diría más que una producción perfecta, porque la producción y la calidad es importante, pero sí que estoy viendo que en nuestra comunidad, al ver alabar a gente que no tiene ningún contexto o que está empezando de cero, o sea, ver que vamos juntos, que empezamos poco a poco a cantar una canción o a entender una letra o o sea, veo mucha más vida ahí o algo mucho más valioso que el grupo tenga una performance perfecta y bien ensayada y tal, que también es valioso, pero al final eso no te produce que exactamente sea igual performance perfecta va a ocurrir alabanza en el pueblo. Lo que yo estaba pensando es que de la mayoría de iglesias que he ido, con lo que más me quedo en realidad es con la gente con la que he hablado. Por ejemplo, hace 2 semanas fui a una iglesia que no conocía a nadie, literalmente, y al terminar un montón de gente vino a hablar conmigo y me sentí súper bien acogida. Y he ido a otras iglesias con una producción flipante y no me acuerdo de qué ha pasado, porque no hablé con nadie. Y creo que para mí es como de lo más importante.
a ver, que es importante la palabra, el contenido, la música, todo esto, pero para mí, si no hay relación, si no hay esa calidez humana, lo demás se diluye. Bueno. Yo creo que después de la pandemia, creo que sí que nos ha ayudado un poco a valorar más este tipo de interacción, porque al final y al cabo ver el culto, tener una buena palabra y tal, las personas lo pueden hacer por internet. Es decir, estás Claro. en el culto, estás en la iglesia y estás siendo iglesia desde el sofá de tu casa en Gallumbos y viendo a los mejores predicadores del mundo. Y creo que eso sirvió para darnos cuenta de que no, asistir a un culto no te hace ser parte de lo que está pasando necesariamente. O sea, necesitas participar, necesitas la interacción, necesitas estar conectados de corazón y escuchando lo que Dios está hablando juntos. Y creo que no sé si hemos tomado la ventaja necesaria de lo que pasó en pandemia, pero yo creo que sí que ayudó a que muchas iglesias se pregunten como, vale, ¿es esto todo lo que significa hacer iglesia? Es decir, hacer iglesias, hacer cultos, es tener proveer de predicaciones. cultos, y eso es lo que Dios me ha llamado a hacer de aquí hasta que me vaya con Él. Y creo que la pandemia nos ayudó a decir, oye, no, hacer iglesias es mucho más que hacer una reunión producida de A, B, C, D. Hay mucho más detrás de eso. Hay mucho más. Estaba recordando cuando fui a Estados Unidos y fui a Gateway, me gustó mucho la reunión, era así cortita, pero muy efectiva. Pero lo que más recordamos de ese día fue después que una del staff nos dio un paseo por la iglesia, nos llevó a la biblioteca y nos regaló libros gratis, un montón de libros. Y eso es lo que nos marcó. Con eso nos quedamos. Dice, ¡hala, qué fuerte! ¿Sabes? No tenía por qué hacerlo. ¡Ay, la primera vez que venís! Y nos trató súper bien. Y eso nos gustó. Hombre, yo el otro punto que sí que veo positivo de modelos de iglesias grandes, como en Estados Unidos, por ejemplo, es que como familia te sientes muy cómodo. O sea, está muy bien hecho para que tú puedas ir con tus niños, tengan su sitio y aparcar cerca. Sí, aparcar es bastante cómodo. Es tan cómodo que a mí como misionero me resulta incómodo. Porque digo, esto ya me parece un centro comercial a veces, pero realmente cuando estás cansado, necesitas reconectar y tal, lo valoras, porque es algo que ves que le ponen bastante cuidado. Y lo otro es también el cuidado hacia las personas nuevas. Yo creo que a veces se tacha a las mega iglesias, o en este caso a Hillsong, por ejemplo, de, bueno, solo hacen un concierto y tal. Y creo que cuando vas a sus reuniones realmente no es así. De hecho, yo diría que aquí en España, por ejemplo, Juan, el cómo él tiene una sensibilidad para incluir a personas que puede que sea la primera vez que han escuchado un mensaje evangelístico, y cómo hace preguntas y hace parte a la gente y hace llamados, yo diría que es de los mejores de España, de tener esa sensibilidad de, oye, está siendo consciente de que en su reunión no están solo los miembros de su iglesia, sino viene gente nueva. Y eso creo que es algo que muchas iglesias necesitan adoptar, ¿sabes? Ese tipo de corazón. Lo que pasa es que a veces solo adoptan como las formas del modelo. Bueno, pongo las pantallas grandes, la pared negra, y no pillan el corazón. Asigno 3 personas para saludar a los nuevos. Claro, el porqué. Claro, el trasfondo, el valor que hay detrás de eso. Quiero hacerlo fácil a alguien nuevo que está empezando. Claro, y de hecho es el valor de... O sea, yo veo mucho un corazón pastoral ahí en eso de estar como pastoreando para toda la habitación, no solo para los que ya le entiendan, ya son cristianos, ya saben, ya dan, ya son parte, sino que para que todo el mundo pueda venir como a la mesa y descubrir a Jesús. Es que yo no tengo un problema con la calidad, de hecho me encanta que haya buena calidad en la iglesia, pero sí que la calidad tiene que estar al servicio, como lo que tú decías, de las familias, de la comunidad. La calidad tiene que estar al servicio de la comunidad, no al revés. No a la comunidad de la iglesia al servicio de que produzcamos algo con suprema calidad. Fue a una iglesia una vez. Estábamos sentados en los asientos y es una iglesia que cuida mucho la imagen
Claro, hay cámaras detrás, entonces cuidan mucho como lo que se ve desde la cámara y quieren que se vea todo ordenado. O sea, valoran mucho que se vea ordenado. Y teníamos nuestras chaquetas puestas en las sillas y le dijeron a mi mujer, oye, no puedes poner la chaqueta aquí en la silla. Y le dijeron, deberías saberlo ya, antes de haber entrado. ¿Sabes? Y es como, oh, gracias, me siento bienvenido. Gracias por la acogida, ¿sabes? Entonces yo creo que en defensa de esta persona que le dijo eso, creo que el problema está en el concepto. Creo que esa persona se ofendió al pensar que nosotros queremos traer desorden. Claro. Y creo que viene de ese concepto erróneo de la excelencia o la calidad. La gente está al servicio de la excelencia. La gente está al servicio del orden del lugar, cuando el orden y toda la preparación tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Es para la gente. Sí. Y creo que es un error de concepto. Y eso nos puede hacer dañar a personas sin quererlo. O sea, no es que queramos dañar, pero el tener eso un poco al revés puede hacer cometer actos agresivos como este. ¿Qué pensáis del concepto de... Yo he escuchado de algunas personas el decir, pero es la casa de Dios. Es como, pues la gente tiene que hacer su esfuerzo, su servicio, su orden y tal, porque es lo mejor para la casa de Dios. Y claro, para mí, o sea, me da como un poco de compasión, porque sí es la casa de Dios, pero... Bueno, la casa de Dios, de plan de Dios está habitando con nosotros y está en nuestras casas y está en... O sea, es un espacio donde nos reunimos como familia de Dios, mejor dicho, como familia de Jesús. Ahí está, claro. No, sigue. Solo estoy diciendo que tú misma estás... Es un espacio donde nos reunimos, donde el Señor está presidiendo, pero hay un espacio de familia para estar juntos. Entonces, no sé, puede ser un poco parecido a cuando mi mamá, por ejemplo, que es una crack en decorar, en cocinar, en crear ambientes excelentísimos. Pero antes, cuando yo era más pequeña, pues a veces estaba muy estresada en las ocasiones familiares y muy todas las reglas y el orden y lo que los vecinos van a pensar, o sea, lo que los invitados van a pensar y tal. Entonces, al final, no era una celebración familiar en la que el centro fuera lo que estamos celebrando como familia, sino que el centro era en qué pensamos que tenemos que dar la talla. ¿Qué piensas, Elena? Aquí la experta en cultos. La que más cultos ha ido. A ver, yo creo que he visto mucho en mis padres que son pastores la diferencia de cómo tener tanto tu atención o tu esfuerzo en la calidad, haciendo que todos trabajen para eso, o haciendo parte a la gente y que a partir de eso se hagan cosas con calidad. Y cómo se utiliza, es una herramienta para mí el hacer cosas, actividades, no sé, decoración, ya sea lo que sea, el usar eso como una herramienta para construir a la gente. No sé, esa frase de está hecho para construir a la gente y no para construir proyectos. Como usan los proyectos para edificar a las personas, no usas a las personas para construir los proyectos. Eso, y creo que la calidad es una herramienta muy que se puede usar para destruir o para construir la idea. Yo también, yo veo la calidad, quizás por mi experiencia, yo lo veo más como una trampa que como algo... como algo beneficioso. Creo que la calidad se ha utilizado mucho como esto es como poner una cara, ¿sabes? O trabajar o santificar algo que en el fondo no es del todo muy correcto, porque, o sea, no hay un porqué tantas iglesias, tantos líderes, tantas comunidades ir persiguiendo la calidad de forma que tu performance, tus vídeos, tus conferencias, todo sea la mayor calidad. Creo que ahí se nos ha ido como iglesia a la mano totalmente, a pensar que hacer iglesia es ser un buen productor de un evento televisivo, de un programa o de un show. Y creo que incluso a los pastores que trabajan, o sea, yo sé que muchos pastores trabajan arduamente y
le metemos muchas horas a programar nuestros encuentros. Pero creo que no hemos sido llamados a invertir tantas horas en programar cultos, tanto como hemos sido llamados a discipular a un pueblo, a compartir vida. Y para mí la calidad, al menos en nuestra era, en mi generación, yo creo que es una trampa que está creando adictos a la adrenalina, al show, y está creando mucha gente dependiente de una estructura o de un show que al final es vacío, yo creo. Como que nos hemos ido al otro extremo en los últimos 20-25 años. Porque Claro. cuando yo era pequeño sí que debo decir que la cosa era muy cutre, ¿sabes? Claro. Y hay un cansancio entre los millennials de la cutrez. Sí, Estar era como cansado que de la nos hemos cutrez. ido al otro extremo. De hecho, yo recuerdo que Hilson era como, vamos, rompía moldes. Se criticaba muchísimo, pero al final todos hemos entrado en esa ola de hacer las cosas con calidad, pero quizás hemos descuidado lo más importante. Hay una frase que quería compartir que dice, son dos frases, dice, la iglesia son las personas, no los lugares. Los edificios sirven a las personas, no las personas sirven a los edificios. Cuando crees que el templo de Dios es un auditorio o local, toda tu energía se va hacia la edificación del lugar. Pero cuando crees que el templo de Dios son las personas, toda tu energía va a la edificación de las personas. Totalmente. Una frase que escuché y me... Y yo creo que es esa parte, el mostrar ese amor desinteresado, es algo que como iglesia en ningún otro lugar ¿sabes? Debería ser la iglesia el lugar donde encuentras ese amor desinteresado. Sí. Y no que la iglesia seamos como un centro comercial, porque un centro comercial sí te hace parecer que tú eres bienvenido, que todo está hecho para ti, tal, pero no te quieren a ti, quieren lo que tú vas a consumir, quieren un recurso. Tu dinero. Y tristemente muchas iglesias en su estructura funcionan como una franquicia, como un centro comercial. Te atraigo a través de cómo te vas a sentir en la reunión para que empieces a trabajar en mi estructura y seas esclavo en mi estructura, y no estás pensando en lo que la persona o la familia necesita en su llamado con Dios. Y creo que eso es triste, la verdad. Interesante. Sí, y hemos creado un formato muy utilitario, ¿sabes? Que caemos fácilmente en usar a las personas. Usar los dones, usar el talento, usar el carisma, usar habilidades de las personas. De hecho, tú ves que en las iglesias muchas veces quienes brillan, pues los más talentosos. Sí. Pero también porque te hace falta. O sea, yo creo que si sientes la necesidad como pastor de llegar a cierto nivel de productividad, de eficacia, de resultados, de tal, pues es que sientes la tentación súper grande de usar a los más talentosos para conseguir esos resultados. En cambio, si hay una libertad dentro del paso que Dios me esté marcando o los resultados que Dios me esté marcando, en vez de lo que he visto suceder en otros lugares, pues quizá me puedo relajar en vale, no necesito fichar rápidamente a los más talentosos, sino que puedo ver qué es lo que Dios está dirigiendo en la vida de cada uno. Tengo una pregunta. ¿Puede haber espacio en la iglesia para los más torpes? ¿Para los más lentos? ¿Para los que tardan más años en aprender conceptos? ¿Para los que no hablan tan bien? ¿Para los que no tienen quizás dones o habilidades tan visibles? ¿Puede haber espacio para ellos? Yo creo que deberíamos, sí, como iglesia debería haber un espacio para este tipo de gente, pero eso empieza por los líderes, por los pastores, que se den ese espacio para también torpezas, porque claro, muchas veces aprendemos a movernos en el escenario, a cómo predicar, a cómo hacer, y todos sabemos esconder nuestras debilidades a través de la performance ministerial, a través de la performance en el culto. Que parezca que sabes, que parezca que lo tienes controlado, Claro, que parezca que estás bien, que parezca... No se puede engañar, ¿sabes? A Dios, en ese caso no puedes engañar a Dios simplemente porque estás funcionando, haciendo cultos, haciendo las prédicas y haciendo lo que se supone que tienes que estar haciendo, sino que tienes que dar espacio a, oye, mira que quizás necesitas dar un paso al lado, que necesitas que otras personas que quizás no predican tan bien como tú, pero tienen otra forma de hacerlo, pues se encarguen de ciertas cosas. Necesitas delegar, necesitas tú desarrollar amistades reales dentro de tu congregación y no ser solo el empleado que está ahí sirviendo
como pastor constantemente. Entonces creo que esa pregunta es clave, que necesitamos hacer espacio para la gente diferente a nosotros, que no va a nuestro mismo ritmo y que pueden ser llamados como torpes. Y estar dispuestos a entrenar más a ese tipo de personas y a todos, pero estar dispuestos a entrenar más en principios que en formas. Porque si la forma tiene que ser como lo hago yo, pues entonces si no hablas como hablo yo, o si no veo potencial de que puedas llegar a hacerlo, pues no tiene mucho sentido invertir en ti. Pero si es más principios, es como, mira, estamos hablando como algunos principios que hay en JCUM, por ejemplo, en nuestra misión, que es primero hacer y luego enseñar, como no hablamos de cosas que no hayamos vivido. O si enseño principios de, mira, queremos estar presentes mientras estás compartiendo, es una conversación, no es tú vienes aquí a dar el show y tal. Creo que en los principios es mucho más fácil después soltar que cuál es la expresión de Dios en la persona que va a llegar a la palabra. ¿Cómo que yo no lo he entendido? Perdón. Vale, como si comparto los principios, me es más fácil entender que Dios puede hablar de manera diferente a través de esa persona que cuando predico yo. O sea que la intimidad de esa persona con Dios o lo que puede traer puede ser muy diferente en forma a lo que yo traería, pero igualmente valioso. Pero como líder es súper retante el dejar de ir deprisa. Cuando ya tienes todo tu año planeado prácticamente. Ya tienes todo agendado y vas como con el objetivo del final. Un no estás montón viendo de el presente. actividades. Sí, totalmente. Yo creo que esa presión la vivimos todos, sobre todo si tu sueldo, si tu sustento depende, estás en el ministerio a tiempo completo o depende de la iglesia, a veces esa presión de, bueno, tenemos que estar haciendo cosas para justificar lo que me están pagando. A nuestros donantes. Y acaba siendo, puede ser una espiral muy peligrosa donde acabas agotado. Yo creo que por eso vemos tantos pastores agotados realmente y que al final no nos han dado ese espacio, esa gracia para replantearse preguntas y tal. Es que a veces reconocer que estás agotado, reconocer que necesitas parar, se ve como un signo de debilidad. Y una de las cosas yo creo que ha hecho nuestra cultura, sobre todo la cultura evangélica, es que los pastores, los líderes no pueden mostrar debilidad. Cuando uno de los pilares del cristianismo es que soy débil y cuanto más débil soy, Él es más fuerte. Yo no soy nada, Él es todo. O sea, predicamos eso con nuestra boca, pero lo que mostramos con nuestro comportamiento es todo lo contrario. Es hombres fuertes, hombres tengo que poder. infalibles, hombres o mujeres infalibles. Entonces, claro, los que realmente son débiles y no tienen miedo de mostrarlo, o vamos, lo muestran pues porque es lo que hay, no tienen cómo esconderlo, pues no encajan. Son tachados. Claro, no son los más promovidos, no son los considerados más confiables. No. Y no estoy hablando de pecados, o sí, de debilidades, de luchas reales, ¿sabes? Pero puede ser tanto lo que consideramos como pecado, como también de torpezas que tenemos los seres humanos. O sea, no somos buenos en todo, en algo somos torpes. Pero no damos espacio a esas torpezas y a reconocer nuestras limitaciones. De hecho, es que hay un libro que a mí me llamó mucha atención, que hablaba un poco de eso. Decía el autor del libro que él estaba en contra de estas teorías y estas ideas de la psicología, de los diferentes temperamentos y diferentes formas de ser, porque creía que el Espíritu Santo podía darle a uno la capacidad de ser todos los temperamentos. ¿Sabes? Es el concepto ese de la superunción. La superunción sobre el líder que se ha pasado 20 horas orando y tiene la superunción y ahora es un superhéroe y puede hacer todo. Es inalcanzable. Puede haber gente así, pero es eso, son pocos. No es lo normal. Casos excepcionales. Y hemos hecho iglesia de casos excepcionales. Y cuando hay esos casos excepcionales, o sea, necesitan comunidad, lugar donde ser vulnerable, lugar donde no tener todas las respuestas, lugar donde no hacerlo siempre perfecto, porque también creo que a veces hemos podido usar mucho a los supertalentos. Claro. Sin proveer un espacio donde ellos pueden ser iglesia con los demás de verdad, claro. Sin tener que, no, yo tengo que dar, yo tengo que... Es un poco nuestra idea con los grupos pequeños, es
que sean un lugar donde las personas podemos ser nosotros mismos y dejar nuestro rol, ya sea de pastor, ya sea de misionero, ya sea lo que sea, porque y ser quienes somos como personas, porque quienes somos como personas es más fácil replicarlo, es más fácil multiplicarlo, que si tenemos que multiplicar todo lo que hacemos ministerialmente, que hay muchas veces, según el talento, o sea, hay gente que es casi irreplicable porque tiene una capacidad sobrehumana y que es una bendición para el cuerpo de Cristo en el mundo y en España. Pero a la vez necesitas esos espacios de cercanía, y no digo que tienen que ser siempre grupos pequeños, pero al menos sé que en nuestra comunidad queremos que los grupos pequeños no sean un lugar de performance ministerial, sean un lugar de compartir vida y de que nosotros nos mostremos como somos auténticamente. Así que nada, muy interesante este tema. Si os ha gustado podéis darle a seguir, a comentar, podéis decirnos vuestra opinión, cómo es vuestras reuniones, vuestros cultos, cómo lo estás viviendo tú, qué piensas sobre este tema. Ponlo porque cada comentario nos ayuda a que tengamos más visualizaciones y estamos camino a ser 500 en YouTube, así que si conseguimos más suscriptores, menos cultos tendremos que hacer, así que por favor suscríbete, ¿vale? Un saludo y nos vemos por escuchar en otro capítulo de Coneña Podcast. Adiós.